Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 4 de febrero. Seguimos contándoles, como siempre, toda la actualidad. ¿Saben? Después de recoger el testigo de nuestras compañeras Colo Mendieta y Arantxa Sancho, pues aquí tenemos también más actualidad, invitados, invitadas. Vamos a hablaros un poquito de todo, y además comenzando, como decimos, también por esas imágenes. Siempre les mostramos, capítulo de sucesos, ¿no? Actualidad, imágenes que nos llegan en este caso desde la Policía Nacional, que ha desarticulado una organización que estafó más de 150.000 euros con la venta fraudulenta de cachorros en páginas web de compra-venta. Se han identificado además más de 100 víctimas. Esta organización criminal, que estaba asentada aquí en Vizcaya, pero actuaba en todo el territorio nacional, ofertaba la venta de los pobres cachorrines también teléfonos móviles a través de plataformas online de venta de artículos de segunda mano. Hay 6 personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de estafa continuada, pertenencia a organización criminal y quebrantamiento de condena. Como resultado del registro practicado en el domicilio de los principales investigados, los agentes han intervenido 5 terminales móviles y tarjetas SIM utilizadas para la comisión de estas estafas y han bloqueado 14 cuentas bancarias utilizadas por los detenidos para dificultar el rastreo del dinero. Como decimos, es una intervención de los agentes de la Policía Nacional, una organización estafó ni más ni menos que más de 150.000 euros con la venta fraudulenta de cachorros y teléfonos móviles, como decimos, en estas páginas muy conocidas de compra-venta. Estaba asentada en Vizcaya, pero trabajaba en todo el territorio nacional. Como decimos, la investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización presuntamente dedicada a la realización de estafas de comercio electrónico. Tras la información inicial aportada por las víctimas, las pesquisas policiales permitieron identificar a 9 miembros del entramado. Como decimos, el modus operandi consistía en la publicación de anuncios en plataformas online de compraventa de artículos de segunda mano. En la mayor parte de los casos ofertaban cachorros de perro, pero también de gatos o incluso de loros, a un precio asequible. Cuando la víctima llamaba interesándose por el anuncio, los autores les enviaban fotos de su futura mascota para animarla a materializar el pago lo antes posible. Cuando la víctima accedía este pago, le solicitaban más dinero con diferentes pretextos, tales como gastos veterinarios, impuestos, vacunas y otros derivados del tema del transporte. Si bien las víctimas nunca acaban recibiendo los animales. Con el avance de la investigación, los agentes detectaron que con el paso del tiempo los anuncios fueron mutando a el tema de teléfonos móviles de última generación. Para ello utilizaban estas mismas plataformas de compraventa y de igual forma las víctimas pagaban por productos que nunca llegaban a recibir. Tras el análisis de 72 cuentas bancarias y de la información recopilada de 25 líneas telefónicas, los agentes, como decimos, han identificado más de 100 víctimas estafadas en todo el territorio nacional, no descartando la localización de más perjudicados o perjudicadas con motivo del análisis de los efectos intervenidos en estas detenciones. Además, como decimos, lo defraudado, el dinero, más de 150.000 euros. Como decimos, 6 personas, miembros de esta organización, en varios domicilios de la provincia de Vizcaya, a los que se le imputan estos delitos de estafa continuada, pertenencia a organización criminal y quebrantamiento de condena. Así que ya tenían antecedentes penales y quebrantaban también esa condena, o sea que estaban en la calle. Hoy ha habido Consejo de Gobierno Vasco, Consejo de Ministros y Ministras, se lo iremos contando poco a poco en el transcurso del programa, en las tardes de Tele7, pero comenzamos por, vamos a decir, uno de los, el tema, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Estrella. Era algo que ya se lleva gestando, ¿no? Con ese acuerdo el pasado mes de diciembre de 2024, ese acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, aunque sin el respaldo de la patronal. Ya se imaginan, ¿no?, lo que estamos hablando. Bueno, sí, está también el tema del salario mínimo interprofesional, esa subida del SMI, pero otro de los, vamos a decir, dentro de esa hoja de ruta, ¿no?, de las propuestas que tiene muy claro Yolanda Díaz, ¿no?, la ministra de Trabajo, y que quería hacer sí o sí, ¿no?, que se aprobara este 2025, es la reducción de la jornada laboral. Bueno, pues hoy es el día, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que rebaja la jornada laboral a 37 horas y media semanales sin pérdida de salario y conforme, como decimos, al acuerdo alcanzado entre Ministerio de Trabajo y sindicatos el pasado mes de diciembre, pero sin acuerdo de la COE, sin acuerdo de la patronal. Según la ministra Yolanda Díaz,
afirma, la vamos a escuchar, hoy es un día histórico, también no solamente a nivel nacional, sino también en Europa. Dice que hace más de 2 décadas que ningún Estado miembro de la Unión Europea reduce la jornada laboral. También, además de explicar, ¿no?, los beneficios, ¿no?, y las ventajas, ¿no?, de la reducción de esta jornada laboral, también la propia ministra explica, bueno, pues el nuevo derecho, ¿no?, un derecho de trabajadores y trabajadoras, dice, a la desconexión. Les explicamos que es que ningún trabajador o trabajadora tendría o tiene que responder a un mail o una llamada telefónica, ni bueno, pues estar con tema laboral fuera de su jornada laboral. Dice que es por una cuestión de protección, de respeto a nuestra salud mental. Vamos a escucharla. Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España. Es un día histórico y sí es histórico, les voy a dar algunos datos que lo refieren, principalmente porque, como saben, mañana se celebra el 106 aniversario de la huelga de la canadiense. Pero también, las cifras a veces coinciden, han transcurrido más de 41 años en el que no se ha modificado la reducción o la jornada laboral en nuestro país. También es un día histórico en Europa. Hace más de 2 décadas que ningún Estado miembro reduce la jornada laboral en Europa. Es verdad que muchos otros Estados miembros tienen ya reducida la jornada laboral, incluso con jornadas muy inferiores a la que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros. Pero es verdad que la transformación que va a irrogar la jornada laboral no es una variable económica ni laboral más. Es un proyecto de país, es una medida que sirve para modernizar España. Fíjense, en escasamente 5 años hemos propiciado 4 grandes transformaciones en el mercado de trabajo, que voy a referenciar. La primera de ellas, que proyectábamos, recuerden, en pandemia con una gráfica que señalaba cómo la gestión del Partido Popular y la gestión neoliberal de las crisis hizo que España tardase 10 años y 11 meses en intentar salir de la crisis financiera. Nosotros proyectábamos una imagen en la que indicábamos que con ese mejor mecanismo de protección social que ha sido histórico, que fueron los ERTEs, en tan solo 15 meses recuperamos lo que había perdido nuestro país, frente a los 10 años y 11 meses de gestión neoliberal, no solo del Partido Popular, sino de la academia, que propició daño, dolor y malestar en nuestro país. En segundo lugar, atacamos algo que era muy clave, y es que no había que despedir a nadie, que se podían gestionar crisis manteniendo el empleo y, por tanto, manteniendo la actividad productiva en España. Pero hemos hecho algo muy importante, y es que hemos deconstruido la lógica de la devaluación salarial. Recuerden ustedes lo que nos decía la academia y el neoliberalismo, que nos decía que para poder avanzar había que reducir salarios. Pues bien, la gran transformación que ha propiciado España es que, incrementando el salario mínimo interprofesional el 61%, todas las tesis neoliberales que decían que iba a destrozar el empleo no eran reales. Tenemos más ocupación que nunca, tenemos más crecimiento económico que nunca y tenemos gente que vive mucho mejor en nuestro país. Y aunque tenemos una enorme desigualdad y queda muchísima tarea por hacer, es verdad que esa lógica, no solo de no devaluar los salarios, sino de incrementar de manera poderosa el salario mínimo, sirve para mejorar la vida de la gente. 3. Hemos hecho una reforma laboral tras 52 reformas neoliberales en España que caminaban en la misma dirección, una reforma que lo que ha sustanciado es propiciar la estabilidad en el empleo y, por tanto, tener, sí, crecimientos económicos en nuestro país que son robustos. Y la cuarta gran transformación que vamos a suscitar ya, que ya estamos haciendo, se llama jornada laboral. Insisto, no es una variable económica más, ni una variable laboral, es algo muchísimo más importante. Quiero recordarles, como les hago siempre, que el trabajo no es una mercancía. Esto lo dice la Declaración de Filadelfia del año 1944. Digo más, el trabajo no es un fin en sí mismo, ni vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. El trabajo es un medio.
Fíjense si tiene importancia el trabajo, lo dice siempre mi secretario de Estado en su condición de docente y profesor universitario, nos define tanto y nos proyecta el trabajo que nos definimos a través de nuestra profesión. Yo soy abogada, ustedes son periodistas, cuando lógicamente lo importante son nuestras vidas, no es el tiempo que ocupamos en una actividad profesional. Esta norma, que tiene que ver con la reducción de la jornada y con algún aspecto más que ahora vamos a señalar, cambia el paradigma de lo que hacemos desde el Gobierno de España. Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente. Tiene que ver con la vida de la gente. Es la medida que está esperando no el Gobierno de España, los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Es una medida que mejora la vida de las personas. Esto ya solo justifica la misma. 2. Es una medida que mejora el trabajo y la productividad. No es una medida o no se trata de que echemos horas en el trabajo. Esta expresión, echar horas en el trabajo, forma parte de una gestión de recursos humanos que es un poco, ¿no?, que mira un poco para atrás. No se trata de echar horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo. Y está demostrado, insisto, que a partir de una permanencia en el puesto de trabajo, la productividad no solamente no crece, sino que decrece. Por tanto, este es el elemento que vamos a corregir con la reducción de tan solo media hora diaria en la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Es una medida que reduce el absentismo. Tengo que aprovechar, querida portavoz, para decirle al señor Aznar que las huelgas no son absentismo, son derechos laborales. Digo porque para que ustedes sepan que lo que es y no es absentismo. En fin, entonces, esto es una medida que mejora en todas las experiencias prácticas y empíricas, reduce el absentismo en nuestro país. Esta es la gran medida estrella de la reducción de la jornada laboral. El control horario en un país que echa horas de más, que hace pues nada más y nada menos que una barbaridad de horas extraordinarias sin retribuir a la semana. 3 millones de horas extraordinarias a la semana. Cuando llegamos al Gobierno de España eran 6 millones. El coste fiscal de esta reducción es brutal. Son centenares de empleados y empleadas públicas en la Inspección de Trabajo que están operando para actuar en una de las irregularidades mayores en las relaciones laborales, que es el control horario. Quiero aprovechar para darle las gracias a la Inspección de Trabajo por lo que está haciendo. 2. Efectivamente, modificamos el artículo 34 y pasamos de tener una jornada máxima legal de 40 horas a 37 horas y media sin reducción salarial, en la lógica que decíamos antes de no devaluar los salarios. Es decir, esta medida va a hacer también que sus salarios crezcan y mejoren su posición. Pero hacemos algo todavía más importante que les atañe a ustedes directamente. Ayer en Bruselas trabajamos justamente en ello. Y es que van a tener derecho a la desconexión. Ningún trabajador ni trabajadora española va a tener que responder a un mail, a una llamada, ni siquiera de un ministro o ministra, cuando ustedes estén fuera, digo ni ministro ni ministra, cuando ustedes estén fuera de la jornada laboral. Esto no solamente es una medida, es que sé que lo hacemos, así que esto no tienen que atenderla y no solamente no va a irrogar reproches laborales, es decir, sanciones en el ámbito laboral, sino que además da un marco de protección y de concepción del mundo del trabajo que no tiene nada que ver con lo que hoy está pasando. La conexión permanente causa daños en salud mental y en un estrés permanente. Y por eso otro de los elementos que planteamos aquí es central, es el derecho a la desconexión. Termino ya. Van a ver que son muchos los aspectos que modificamos la parcialidad, modificamos en la lógica de la reforma laboral, cómo se practican las infracciones y sanciones que vuelven a estar individualizadas y, por tanto, también incrementando su cuantía. Pero termino ya. De lo que va el Gobierno de España es de defender a los trabajadores y las trabajadoras
es de ser un gobierno feminista. El impacto de género de esta norma es brutal, afecta a 12 millones de personas trabajadoras. Sustancialmente, las más favorecidas van a ser las mujeres, pero de lo que va es de mejorar la vida de la gente. Esta norma hoy le da esperanza a la gente trabajadora de nuestro país. Le da esperanza, un país que necesita de ello. Hoy es un... Bueno, y tenemos al otro lado a todo un referente prestigioso y premiado catedrático en salud pública y, bueno, pues también rendido a sus pies. Espero que para todas las publicaciones que haga también, colaborador de este programa, el doctor Miguel Ángel Martínez González. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, doctor, 12 soluciones para superar los retos de las pantallas es su nuevo libro, después de, por cierto, la exitosa obra, ¿no?, que comentamos también aquí, Salmones, hormonas y pantallas, ¿no?, que ya con el título, también muy atractivo, muy impactante, bueno, pues hablaba, ¿no?, de esa adicción al móvil de los jóvenes, de los adolescentes. Aquí, doctor, da un paso más allá. Nos da a través de estas 12 soluciones, 12 pasos, 12 claves muy prácticas, también es algo que también se agradece. Hablando de la realidad, desde que irrumpen, ¿no?, los smartphones, las pantallas, esa conectividad y demás, los jóvenes están expuestos, doctor, a una serie también de oportunidades, eso sí, vemos lo positivo de las pantallas, de la conectividad, pero también de riesgos que hay que tener en cuenta, y usted aquí nos lo descubre y da un poquito esas pautas también para padres, madres, educadores y demás, es decir, a toda la comunidad y a toda la sociedad, porque al final todos vivimos en comunidad. Los adolescentes forman parte, ¿no? Son el futuro de nuestra sociedad. Efectivamente, este libro es un libro muy práctico, a diferencia quizás de Salmones, que es los dos tienen mucho fundamento científico, pero Salmones es hormonas y pantallas, es de divulgación. Quiero que se entienda bien lo de Salmones, por si alguien no lo conoce, es el que nada contracorriente y que adopta aquellas conductas que son mejores para su salud, para su felicidad, para su bienestar, y no se rige por lo que adopta la mayoría, ¿verdad? Este es el Salmón que va contracorriente. Pues Salmones era una obra como de más calado, con profundidad científica. Esto es muy práctico. 12 soluciones, es más breve y da recursos a las familias, a los padres, a los educadores para la educación y para proteger especialmente a los más jóvenes del daño que están haciendo las pantallas en muchos aspectos. Doctor, habla de esas amenazas y daños que las pantallas conectadas a Internet evidentemente pueden provocar en nuestros adolescentes, en los jóvenes en cuanto a salud mental. ¿Cuáles son, no? No sé si también encontramos alguna de esas amenazas, ¿no? Alguno podemos intuir, pero hablamos desde tema de acceso a pornografía, pues a contenido violento. Bueno, es que son tantas las amenazas, pero me imagino que también las detecta, ¿no?, en este libro, para poder dar un poquito luego esas claves, ¿no, doctor? Sí, efectivamente. Pienso que hay como 4 dimensiones que son importantes de tener en cuenta. Primero son las amenazas a la salud mental. Tenemos una crisis de salud mental en los jóvenes sin precedentes. Pues, por ejemplo, pues que el suicidio se haya colocado como la primera causa de muerte. Todos los psiquiatras que conozco están asustados con lo que están viendo en las personas jóvenes. Esto no tiene precedentes. En segundo lugar, es todo lo relativo, como bien has dicho, a la pornografía, la deformación de los conceptos sobre sexualidad que se imprime en los cerebros de los jóvenes cuando están precisamente en su época de desarrollo, y se quedan ya unos conceptos que son profundamente erróneos sobre todo lo que son las relaciones afectivos sexuales. En tercer lugar, todo lo del acoso. Acoso, no solo acoso sexual, sino también el ciberbullying que se hace, el bullying que se hace en los centros escolares, que ya no se limita a las horas de escolaridad, sino que puede seguir sin parar durante todo el día y toda la noche, y además el número de acosadores puede ser infinitos. Y después está la distracción masiva, la falta de sueño, que está afectando al coeficiente intelectual. Esto es algo muy grave que quizás es menos conocido, y todo esto pues se afronta. Yo soy optimista, a pesar de decir todas estas cosas. Pienso que hay soluciones, por eso le he llamado al libro 12 soluciones. Pienso que hay soluciones
que los gobiernos no están haciendo sus deberes porque no han puesto estas soluciones de tipo estructural que tenían que haber puesto, y ya que no las han puesto los gobiernos, las tienen que poner las familias y las tienen que poner los centros docentes. Y pienso que cada vez hay más conciencia social de esto, cada vez hay más movimientos que ya que no surgen del gobierno, surgen de la base de la sociedad, y que son movimientos como Adolescencia Libre de Móviles, como las 80.000 firmas que se han presentado al gobierno pidiendo que se prohíban los teléfonos móviles antes de los 16 años. Digo que no soy tecnófobo porque, por ejemplo, los coches pues nos han resuelto muchos problemas, pero claro, hay normas de tráfico, hay semáforos, hay una edad para sacarse el carnet y para poder conducir. Todo esto está ausente en las pantallas, que es pantallas con conexión a Internet, que es territorio absolutamente salvaje, donde no hay normas, donde no hay regulación, donde no hay unos semáforos que harían mucho bien si se pusieran. Porque pueden ayudar mucho, pero también pueden perjudicar mucho según cómo se estén usando y según las normas que se establezcan. Fíjese, doctor, desde, bueno, irrumpe el primer, ¿no? Los primeros smartphones en el año 2007, ahí fue un inicio, ¿no? Brutal, un cambio radical en el día a día de todas las personas, pero sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que cada vez más, a edades más tempranas acceden a un teléfono. Vemos a veces incluso, ¿no? Que nos sorprende, a mí me sigue sorprendiendo, quizás porque ya voy cumpliendo años, que incluso los bebés, ¿no? Tienen ya, es que no los es que lo saben manejar con sus deditos y lo van marcando, lo van pasando, o sea, es decir, también reproducen lo que ven, ¿no? Ese uso, abuso de los smartphones. Y el Estado español es el país donde los menores pasan más horas enganchados a redes sociales como TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube. Es decir, ahora mismo a un adolescente, a un joven o a un menor le dice usted que le quita el móvil, aunque sea no un día entero, ¿no? Unas horas, doctor, y no sabe ni qué hacer. Esto es algo, como está comentando, que hay que atajar, y es algo que, siendo el país, además siempre vamos a la cabeza casi a veces en lo negativo. En este caso, somos los que más consumen, más tiempo están los menores enganchados en esas pantallas. Efectivamente. Pienso que lo mismo que se habla de tabaquismo, se habla de alcoholismo, habría que hablar de pantallismo ya. Esto es una adicción, esto es un síntoma, o sea, que le quites el móvil a un adolescente y patalee como nunca porque se lo quitas unas horas, eso es señal de que está adicto. En las escalas que manejamos en psiquiatría, en psicología, en salud pública, sobre adicciones, por ejemplo, al alcohol o a la nicotina, pues una pregunta que no falta, aunque sea muy breve el cuestionario, es ¿qué es lo que hace a primera hora nada más levantarte por la mañana? Pues para la adicción a la nicotina es fumarse un cigarro, para la adicción al alcohol es tomarse una copa. Pues habría que pensar cuánta gente tiene que responder que sí a la pregunta de, mira, lo primero que haces por la mañana nada más levantarte es coger el móvil. Entonces, pienso que no es racional, no es el argumento más racional pensar que todo el mundo lo hace, que todo el mundo le da el teléfono móvil. Eso no es lo racional. Eh, no hay ningún estudio que demuestre fehacientemente, ni de lejos, que quitarle el móvil a un adolescente o dejarlo sin móvil hasta los 16 o los 18 años le vaya a convertir en un paria social, en una persona aislada. No hay ningún estudio que demuestre esto. Sin embargo, hay cientos de estudios muy bien hechos, muchos estudios epidemiológicos que demuestran que darles prematuramente el móvil es una salvajada. Estamos horrorizados de lo que estamos viendo en los estudios que se publican, porque ese uso del móvil rápidamente se convierte en problemático. Esto multiplica por más de 3 veces el riesgo de depresión. Hay un metaanálisis del King's College, está esto muy sustanciado. Esto multiplica los trastornos de ansiedad. Estamos en la generación más depresiva y más ansiosa que otras nunca. Doctor, cuando hablamos de estas 12 soluciones para superar los retos de las pantallas, alguna de ellas, doctor, ¿cómo se estructura el libro? ¿Cuáles son algunas de esas soluciones? Por comentar un poquito, ya metiéndonos de lleno, ¿no?, en lo que es el texto que nos presenta. Pues mira, la primera solución, y no es casualidad que la ponga la primera, es gánate la autoridad moral a base de ser ejemplar. Porque esto no es solo un problema que afecta a los jóvenes, también afecta a los adultos, y los padres tienen que predicar con el ejemplo, como se ha dicho tantas veces, ¿verdad? Esto no significa que los padres tengan que ser perfectos, perfectitos, intachables, que no cometan ningún error, pero sí que se esfuercen y que se perciba ese esfuerzo diario de papá y mamá, y lo perciban los chavales, que se dan mucha más cuenta de lo que parece de cómo sus padres combaten cualquier asomo de adicción a la pantalla, porque es muy adictivo. Hay que tener en cuenta que son los mejores especialistas en ingeniería informática, en psicología, los que han diseñado unos algoritmos para no dejar un minuto libre al usuario.
y esto tienen que ver ellos esa ejemplaridad. Después, trato muy en profundidad en el segundo capítulo todo el tema de las conversaciones entre padres e hijos. El libro, ya digo, es muy práctico, dando muchos recursos a los padres sobre cómo enfocar esas conversaciones, cuándo tenerlas, cómo tenerlas, que sean a solas, cómo facilitar la confianza, la sinceridad, un clima de empatía, porque son puntos álgidos que hay que tratar y hay que saber cómo hacerlo, con arte, con maestría. Y hay mucho escrito sobre esto que resumo en este libro. Yo para escribir este libro pues he tenido que leer, como es lógico, más de 30 libros sobre estos temas, un montón de artículos científicos publicados y nuestra propia experiencia con lo que hemos investigado. Entonces, todo esto está aportado de una manera sencilla, ya digo, el libro no es muy largo, y proporciona esos resortes, ese armamentario que necesitan los padres hoy día ante la ausencia de acciones estructurales por parte de los gobiernos. Después hablo de medidas que hay que tomar en casa, hablo de medidas que hay que tomar en los centros docentes y cómo se pueden tomar esas medidas. Hablo de los sistemas de custodia parental, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Hablo de aliarse muchos padres entre sí, de aliarse con los padres de los amigos y de los compañeros de curso de los hijos, estos movimientos que cada vez hay más y que cada vez se están desarrollando a más nivel en todo el mundo. Y pienso también que todo esto, pues lógicamente va a tener una influencia en las decisiones que tienen que tomar los gobiernos. Doctor, hablamos de comunicación, de información, sobre todo, ¿no? En esas relaciones, ¿no?, familiares, ¿no?, entre padres, madres, hijos, hijas. ¿Y usted qué opina? Porque bueno, pues también está luego la duda, ¿no?, sobre todo educadores, ¿no?, que está la duda de hay que controlar, bueno, cuando hablamos de prohibiciones o hablamos también de control parental, es decir, de poder ver, poder registrar, poder conocer lo que está viendo. Eso, bueno, pues es algo que puede ser útil, o es mejor educar, informar y dar esa libertad. Claro, es que ahí la tesitura es complicada. Yo no soy ama, no soy madre, pero me imagino que, claro, dices, controlas, puedes, bueno, esa privacidad, ¿no? No respetar esa privacidad y poder ver, ¿no?, chequear lo que está viendo nuestro hijo o hija, o darle libertad pero informarle. Es decir, ahí está la cuestión, que no es fácil, ¿no, doctor? Sí, no es fácil este tema, tienes toda la razón. Pienso que hay que valorar muy bien las circunstancias en cada caso. Desde luego es necesario que nunca sea una imposición, que nunca sea una prohibición, sino que sea algo consensuado. Hay que saber por dónde se entra en esas conversaciones. Ya digo que doy muchos recursos, pero desde luego que siempre es interesante pues que con el consentimiento, con una decisión consensuada y mutuamente aceptada, pues sí que se tenga acceso a los contenidos a los que está accediendo el chaval, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario que haya esta custodia parental? Yo pienso que sería imprudente llegar a una situación de ambigüedad, porque esto es lo que siempre han dicho las industrias que venden adicciones. Ellos tienen un principio: captúralo a los 13 años y ya los tienes como clientes para toda la vida. Es un principio cruel, pero que les produce muchas ganancias económicas. Y esto, cuando te dicen con el alcohol, bébelo con moderación, es tu responsabilidad. Y dices, pero claro, llega un momento que la salud pública tiene que decir, no pongas propaganda de bebidas fuertes en todas partes y sobre todo en, foros que están disponibles para los adolescentes, ¿no? Porque el alcohol está haciendo daño, lo mismo que hemos actuado sobre la publicidad del tabaco, etcétera. O sea, en todo esto, a veces la ambigüedad es lo que le interesa a unas industrias que están vendiendo pues contenidos pornográficos, la gran corporación industrial de pornografía online, porque hay que darse cuenta de realidades. Ahora mismo en educación sexual no educan los padres, no educan los colegios, no educa el ministro de Educación, no educa el consejero. Quien está educando es un mega ministro, que es la Corporación Industrial de Pornografía Online, que no le importa nada de los contenidos, digamos, que no sean meramente somáticos, corporales y de ningún respeto a la mujer. Esto lo ha dicho la Fiscalía. Están aumentando las agresiones sexuales, están aumentando con unos perpetradores que cada vez son más jóvenes.
Y esto es la gasolina que mueve esas manadas, que alimenta esas manadas, es el acceso masivo a pornografía desde edades muy jóvenes. Y cuando se cae en esa ambigüedad, de decir es su libertad, etcétera, es que no tienen la corteza prefrontal preparada, no tienen las capacidades de gestionar algo que supone un estímulo supranormal, ese chute continuo de dopamina que producen las pantallas. Porque ya digo, los mejores ingenieros informáticos, los mejores psicólogos están detrás de esos algoritmos y el chaval no puede competir con eso. O sea que sería utópico caer en la ambigüedad. Creo que hay que ser muy firme en esto, pero saber explicarlo a la misma vez con empatía, con simpatía, con consenso, entrando por aquellos centros de interés que el chaval tiene. Pues ante estos retos que nos plantea, bueno, pues el mundo actual, doctor, pues tenemos esta tabla salvavidas para conocer cómo enfrentarnos, ¿no? Como decimos, al día a día, ¿no? Que bueno, pues esa convivencia con las pantallas, ese abuso de las pantallas también por parte de los, como decimos, adolescentes, pero también recomendamos que se lo lean también, bueno, a gente de todas las edades, doctor, educadores, hay se llamas, padres y madres, pero como decimos, también nos lo podemos aplicar nosotros mismos, que hay gente que también, madre mía, estás en una mesa y está con el WhatsApp o dices, bueno, te voy a mandar un WhatsApp para poder hablar contigo, en lugar de tomar un café y hablar cara a cara, pues casi le tienes que mandar un mail porque no te hace ni caso. Doctor, muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo por este magnífico libro y lo dicho, para el siguiente volvemos cuando quiera a estar este ratito tan agradable. Un abrazo enorme. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias, doctor. Bueno, continuamos con más, les habrá pasado a ustedes también, ¿no? De quedar con amigos, amigas y de estar en la mesa tomando un café o comiendo y estar con el móvil tiqui, 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 que dices, madre mía, para que me hagas caso, me mires a la cara, pues te va a mandar un WhatsApp, oye, mírame, que estoy aquí, deja lo que tengas que hacer, lo que estés mandando o cazando muñequitos en otro momento, que estamos este rato interactuando o intentando interactuar. En fin, es que sí, me ha pasado a mí, como se suele decir, esto es experiencia personal. Nos vamos a los datos del paro aquí en Euskadi. El pasado, son referentes al pasado recién terminado mes de enero. Enero termina con 1.868 personas desempleadas menos que el mismo mes de enero del año pasado, 2024. La evolución interanual favorable contrasta con el número de personas desempleadas con respecto a diciembre, que, bueno, con un incremento de 1.981 personas, principalmente lastrada por el tema del sector servicios. Se firmaron el pasado mes de enero 60.300 nuevos contratos, más del 23% indefinidos, una cifra que se mantiene estable desde la reforma laboral. Bueno, pues también se habla en cuanto a sexos, el desempleo femenino se ha incrementado más, en este caso, que el masculino el último mes. También el tema, bueno, pues de la afiliación Euskadi, bueno, pues registró un ligero revés habitual cada mes de enero, como decimos, cuando, bueno, pues también termina la campaña de Navidad y demás. Vamos a escuchar al viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegui, que nos hace un resumen de lo que son los datos presentados esta misma mañana. Este incremento, habitual cada mes de enero, no es de los más acusados del primer mes del año de la última década. Y una vez superado el periodo de la campaña de Navidad, ha sido impulsado principalmente por el sector servicios, en el que se han registrado 2.189 nuevas personas desempleadas. Sin embargo, el balance interanual es positivo, ya que a 31 de enero de 2025 hay 1.340 personas desempleadas menos que en la misma fecha de 2024. En el resto de los sectores ha descendido el desempleo tanto en el balance mensual como en el interanual. Por sexos, el desempleo femenino se ha incrementado más que el masculino en el último mes, aunque en la evolución interanual se ha comportado mejor y disminuye con respecto a 2024. En cuanto al masculino, ha crecido en el mensual, pero también ha mejorado en el cómputo interanual. Por edades, los peores datos han correspondido a las personas menores de 30 años, tanto en el mensual como en el interanual, con 996 y 347 personas desempleadas más, respectivamente. El desempleo ha subido en enero también en los 3 territorios históricos, pero ha descendido en el balance interanual también en los 3 territorios históricos. La afiliación de Euskadi también ha registrado un descenso de 10.005 cotizantes menos que en diciembre, cuando logró el máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social, con el que se cerró 2024. Al término del mes de enero constaban 1.014.506 personas afiliadas en Euskadi, una cifra que se mantiene por encima del millón de cotizantes y certifica una tendencia consolidada y estable en los últimos meses. Por otra parte, durante el mes de enero se firmaron un total de 60.356 nuevos contratos,
De ellos, 14.369, es decir, un 23,8%, fueron de carácter indefinido. Casi 1 de cada 4, porcentaje que se mantiene más o menos estable desde la última reforma laboral. El volumen de contratación se ha incrementado un 4,96% en comparación con el mes anterior y un 1,01% respecto a enero del año pasado. Destaca el sector de la construcción, que ha incrementado tanto en el número de contratos como la tasa de contratación indefinida, que se sitúa desde hace tiempo en el 70%, confirmando así una tendencia muy positiva en este sector. Por territorios históricos, Guipúzcoa sobresale en el capítulo de la contratación respecto al mes anterior. En concreto, registró un incremento mensual del 12,28% y Araba es el territorio con mayor porcentaje de contratación indefinida, un 24,4%. En conclusión, y a pesar del incremento del número de personas que buscan empleo respecto al mes anterior, un comportamiento que se repite todos los eneros, detectamos una tendencia interanual positiva en los datos de desempleo, que nos anima al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo y al ANVIDE a seguir trabajando para que todas las personas que buscan empleo encuentren una oportunidad. En Castresana. Uy, sí, ya nos han pillado, Estábamos hablando de los planes que tenemos para mañana y el fin de semana, porque mañana es la subida a Santa Águeda, que por cierto les mostraremos todas las imágenes y todo lo que se cueza por allí, aquí en las tardes de Tele7 y en informativos Tele7, y también el domingo, donde también hacemos de nuevo subida, aquí haciendo cacha. Y me comentaba Amaya del Campo, alcaldesa Baracaldo. Amaya, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Me decía: Susana, no te pierdas el domingo luego, una vez que bajes ya con el talome, ya en el cuerpo ya y el chacolí, la mascarada en Castresana, sí, que son fiestas. Porque son las fiestas de Castresana. Anda. Y es verdad que solemos ir todo el mundo, yo creo que es lo de cantar Santa Águeda y subir a Santa Águeda, pues es una tradición de Castresana y de todo Baracaldo, yo diría que toda nuestra zona. Pero son además las fiestas del barrio y el domingo hacen la mascarada, que va a ser muy chulo, y que han preparado con todo el cariño la gente de Castresana, así que tenemos plan completo de domingo. Qué bien, ¿a qué hora es la mascarada? Pues sobre las 12 o así empezará. Ah, muy bien. O sea que nos da tiempo a subir, dar una vuelta, bailar un poco por la romería, tomarnos un talito para coger fuerzas, claro, y luego ya podemos bajar a Castresana a ver el resto. O sea, ya has hecho plan para planazo, el domingo. Planazo total. El fin de semana. Y bueno, en víspera de Santa Águeda, mañana, subida tradicional con gran arraigo en Baracaldo, sí, ¿no? Amaya, sí, esto es algo que está en nuestro ADN. Además, siempre se pone también esas facilidades, ¿no? Y esa ayuda también a las personas, igual con movilidad reducida, con personas mayores, que no se acicate para que no puedan subir mañana a disfrutar de Santa Águeda y coger, que a mí ya me han encargado no sé cuántos cordones, rosquillas. Ya me están haciendo la lista de la compra, que mañana, madre mía, es algo que no puede faltar, ¿no? Ese día 5 de febrero. Es una tradición muy baracaldesa. Es verdad que yo creo que todos tenemos ese recuerdo desde chiquis de salir a cantar Santa Águeda, a la víspera de Santa Águeda, y hoy se veía un montón de coros de los diferentes coles de Baracaldo, a la mañana y también a la tarde, estaba escuchando yo alguno en Enrico Plaza, y luego dentro de un ratito en todos los barrios habrá coros cantando Santa Águeda. Yo creo que es una tradición muy nuestra, muy bonita, que es algo que va pasando generación tras generación, y luego, claro, la subida a Santa Águeda tradicional, tanto de mañana como del domingo, que también hay, como bien has dicho, como siempre como otros años, ponemos taxis gratuitos desde la plaza de Castresana para las personas que tengan mayores dificultades para subir, que nadie se lo pierda, porque es verdad que hay mucha gente y mucha gente mayor que disfruta mucho de esta fiesta. Y seguro que además no va a llover, o sea que lo vamos a pasar fenomenal. Y además, fíjate, se nota, yo por lo menos sé que subo, como digo, mañana bueno, también por gusto, pero mañana con el curro, ¿no? Sí. Vamos con Ibai y una servidora y nuestro compañero también, nuestro nuevo compañero, a grabar, a ver el ambientillo, las entrevistas, y luego ya el domingo, como se dice, ya de un poquito más de ocio, ya con más tranquilidad. Y fíjate, yo percibo que subo estos 2 días entre semana, mañana, pues la gente igual más de Baracaldo, gente igual más mayor, bueno, claro, porque es un día laborable. O sea, suben coles de Bilbao también, ¿eh? Eso igual más chiquis, sí, y el domingo viene gente ya también incluso fuera de Baracaldo, me refiero. Sí. Gente, el domingo se llena. Mira, el día de Santa Águeda sube mucha gente mayor, porque claro, hay que estar jubilado, tiene tiempo, porque no todo el mundo tiene tiempo, no por el trabajo. Van muchos colegios también de Bilbao suben y otros sitios que no son Baracaldo, y el domingo es más día de familia, lógicamente, porque no ya todo el
la mayoría de la gente tiene fiesta y aprovechas para subir con los críos, todas las cuadrillas, y el ambiente que se forma es muy chulo, la verdad que nos lo pasamos muy bien. Oye, así que estáis invitados a disfrutar de Santa Águeda. Subir mañana y subir el domingo, porque haya repetición, si acaso nos queda algo pendiente, el domingo también, que va a respetar el viento, o el tiempo, perdón, sí. Y el viento también, que menudas rachas de viento hemos tenido, Sí, sí. Madre mía, Amaya, yo que vivo en un piso 15, sí. Madre mía, ya ha habido algún problema, incluso, bueno, es más, el circo, la carpa del circo, lo anunciamos aquí, el circo no pudo abrir el viernes, que iba a abrir por el tema del viento. Sí, nos tocó en fiestas de Sambi, de tu barrio. Cierto. Y es verdad que, bueno, cuando hay incluso, ¿no? algunas cosas así. Y bueno, estuvimos un poco pues pendientes hasta última hora, porque bueno, hay cosas que intentas mantener y luego siempre con precaución, porque yo creo que estas cosas hay que tomárselas en serio. Y bueno, al final ni tan mal, yo creo que se mantuvo prácticamente todo y bueno, sin grandes incidentes, pero es verdad que los días de viento son muy complicados. Pero no va a hacer tampoco viento, o sea que nos lo vamos a pasar estupendamente y no va a haber ningún problema. Se nos ha ido Herminia y Ivo, que eran las borrascas que nos vamos poniendo nombres, primero Herminia, luego Ivo, pues que nos dejen tranquilos, que no venga luego el siguiente. Amaya, además de fiestas, vamos a hablar de mucha actualidad municipal, pero algo que fíjate que nos mantiene también en jaque, lo estamos comentando aquí desde hace ya unos cuantos programas, y en este caso ya habéis presentado el recurso ante la Audiencia Nacional contra la resolución, ¿no?, del estudio informativo de la variante sur ferroviaria aprobado en el mes de noviembre. Todavía hay que hacer todo lo posible para que no nos destrocen ese pulmón verde que es Gorostiza. Así es, mira, este es un proyecto, por poner en contexto, hay que recordar que la variante sur ferroviaria nace como proyecto para resolver y eliminar todos esos tráficos de mercancía que tenemos por el centro de nuestras ciudades. En el caso de Baracaldo nos pasa por la zona de la Sesarri y de Sertu, por tanto, bienvenida sea la solución, pero no de cualquier manera, ¿no? Cuando nos presentaron el proyecto que se iba a aprobar y que finalmente, por desgracia, se había aprobado en el Consejo de Ministros, planteaba un viaducto en la zona de Gorostiza, nos parece y nos parecerá una barbaridad, y nos pusimos a trabajar para buscar una solución. Hay que reconocer que lo hicimos además de la mano del Gobierno vasco y encontramos la solución, que era el soterramiento a su paso por Gorostiza. Bueno, lo cierto es que hemos estado intentando que el Ministerio nos escuchara antes de adoptar la decisión. Hasta en 3 ocasiones le pedimos una reunión para que entendiera qué es lo que planteaba Baracaldo. A veces las decisiones se toman desde la lejanía y no conocen ni siquiera, ¿no?, la zona de Gorostiza, no se ubican. Eso es. Bueno, lo cierto es que el Ministerio dio la callada por respuesta, no contestó a nuestras peticiones. Eso me parece una falta de respeto institucional. Yo creo que Baracaldo no se merece dar la callada por respuesta, además en un tema tan importante como este, y lo cierto es que nos encontramos un boletín en el Consejo de Ministros, publicaba que había aprobado definitivamente el viaducto. El Pleno, además, yo creo que ha sido unánime al mostrar su rechazo a este proyecto. Nosotros lo dijimos públicamente y así lo hemos hecho, que íbamos a utilizar todas las herramientas que estuvieran a nuestro alcance para intentar arreglar esa decisión, que desde luego me parece equivocada. Tiene solución y hay que trabajar para conseguirlo y para que nos escuchen. Y por eso hemos presentado, como nos comprometimos, el recurso ante la Audiencia Nacional, que es el órgano encargado de resolverlo, y esperemos que se nos escuche. Y además yo en este tema, Susana, creo que lo he comentado además alguna vez contigo, me parece un tema muy importante para Baracaldo y para los baracaldeses y baracaldesas. Y siempre he defendido que esto no va de siglas ni de intereses partidistas, esto va de trabajar juntos y juntas por lo que de verdad le importa a nuestros vecinos y vecinas. Y digo esto porque cuando surgió el tema de presentar el recurso a la Audiencia Nacional, a mí me sorprendió de manera negativa las declaraciones del Partido Socialista de Baracaldo, que salieron a intentar desviar la atención hacia la Diputación Foral de Vizcaya, y es cierto que uno de los informes que forma parte de ese expediente es de la Diputación Foral de Vizcaya, un informe en el que los técnicos de la Diputación en principio se muestran más favorables al viaducto que al soterramiento, pero ese es uno de muchos informes, porque como he comentado antes, tanto los informes del propio Ayuntamiento como del Gobierno vasco estamos diciendo que la mejor solución es la soterrada. Lo cierto es que ese informe, como bien explicó la diputada la portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya, es un informe preceptivo pero no vinculante. ¿Y esto qué significa? Que efectivamente tiene que informar, pero no es determinante, es decir, es uno más de otros muchos que hay.
Por eso decía que intentar desviar la atención, no sé muy bien con qué intención, yo creo que es equivocada y así se lo han afeado los propios vecinos y vecinas, que les han recordado cómo han ido cambiando de posicionamiento. Empezaron en la pancarta diciendo no a la variante sur, eso hizo el Partido Socialista de Baracaldo, después cambiaron de opinión y apostaron por el soterramiento, de lo cual me alegro, porque creo que trabajar por un proyecto que de verdad resuelva todos los problemas es positivo. Y como te decía, que esto no va de siglas ni de intereses políticos, esto va de, oye, vamos a trabajar juntos y juntas para resolver un problema importante para Baracaldo, y en ese camino nos van a encontrar siempre ese partido y todos los demás, porque yo creo que es algo realmente importante para los baracaldeses y baracaldesas, que es un problema que tiene solución y que tenemos que tratar de trabajar juntos para evitarlo. Amaya, ¿lo habéis presentado? ¿Cómo son un poquito los plazos? Bueno, no lo sé. La verdad que son plazos que también se nos escapan un poco, ¿no? Hemos presentado lo que es el anuncio del recurso, luego nos tendrán que dar traslado de documentación, se formalizará un plazo para explicar cada uno su posicionamiento. Nosotros tenemos, como sabes, el equipo técnico del Ayuntamiento ha estado muchos meses trabajando precisamente en esas alegaciones que lamentablemente no quisieron escuchar, donde se presentaron informes técnicos, se contrató a expertos que explicaban cómo defendemos que ese proyecto de viaducto es equivocado y que la solución adecuada es el soterramiento, tanto desde el punto de vista de la Ley de Defensa del Paisaje, del Patrimonio Cultural, de la Ley para evitar el ruido y también de la propia defensa del pez espinoso, que era una de las cuestiones que habían determinado la balanza hacia un lado o el otro. De modo que estamos convencidos de que el trabajo de nuestro personal es un trabajo bien hecho, que lo han hecho además de la mano de auténticos expertos y seguiremos peleando para que nos escuche. Con lo cual, con este recurso se paraliza, es decir, esto queda hasta que se pronuncie la Audiencia Nacional, ¿no? Espero que se pronuncie pronto y además, fíjate que a mí me gustaría que no hiciera ni siquiera falta, ¿no? Que ojalá el Ministerio nos esté escuchando y diga, oye, me he equivocado, se rectifica. En esta vida arreglo tiene todo si hay voluntad de arreglarlo, Susana, así que yo creo que estamos a tiempo de evitarlo. Bueno, pues estamos a tiempo de evitarlo, esperemos que así sea, pero claro, tiene que ser de cara a este año, ¿no, Amaya, 2025? Bueno, no sé cuáles serán los plazos, como te digo, la Audiencia Nacional es un terreno que no conocemos demasiado, pero bueno, nosotros estamos preparados para actuar en defensa de los intereses de los baracaldeses y baracaldesas. Bueno, pues vamos también, en este caso también, seguimos con la actualidad y en este caso algo mucho más amable, que es un proyecto que, por cierto, creo que comenzó en Portugalete, que tenemos aquí a compañeros y compañeras que le están dando buen uso y eso es importante y además fueron también de los primeros, ¿no?, en cubrir la noticia, nuestras compañeras Coro y Arantxa. El proyecto Desperdicio Cero de Comida con colaboración de centros educativos. Baracaldo comienza ya este mes de febrero también con algo que bueno, en Portugalete, digo porque estamos aquí cerquita, está dando muy buenos resultados, ¿no, Amaya? Yo creo que es un proyecto muy bonito y además porque tiene la implicación de la propia comunidad educativa. Y yo siempre lo digo, Susana, pero cuando a los niños y niñas de Baracaldo, a las personas jóvenes de Baracaldo, les lanzamos un reto de hacer algo que sea bueno y beneficioso para los demás, siempre dicen que sí. La respuesta siempre es muy positiva, así que un orgullo. Este proyecto pasa por evitar tirar la comida a la basura, algo tan lógico, pero que no hemos conseguido todavía, ¿no? Y es verdad que en los jantokis pues muchas veces hay comida que no se llega a servir, que queda en las bandejas y que si no hacemos algo acabará en la basura, que es lo que tratamos de evitar. Entonces, con este proyecto, que de manera como proyecto piloto va a empezar en Juan Ramón Jiménez y en el Instituto de Beurco, bueno, pues esa comida que ha sobrado se pondrá en raciones individuales, en unos recipientes además biodegradables, y los propios chicos y chicas lo pondrán en la máquina expendedora y a coste cero podremos sacar esa comida, aprovecharla y que no vaya a la basura. Yo creo que además es un proyecto muy importante porque esto sí que es educar en valores como la solidaridad, la sostenibilidad y, insisto, el hecho de que sea la propia comunidad educativa, los propios escolares los que dan un paso y se implican, a mí me parece muy importante y creo que como en todos estos proyectos al final son los más pequeños de cada casa los que nos acaban dando lecciones a los más adultos y eso me parece maravilloso. Pues ya comenzaremos este mes a hacer buen uso y además ellos implicados, como comentas, también, ¿no?, con esa concienciación, ¿no?, de respeto, de desperdicio cero, con esos recipientes también biodegradables, es decir, aquí hablamos de sostenibilidad, cuidar el medio ambiente y también, como decimos, evitar el desperdicio con la implicación de los más jóvenes. Bueno, seguimos dando un paso más, Amaya, en este caso para el tema de, bueno, cubrimiento, hablamos en otras ocasiones de parques infantiles, ¿por qué?
bueno, pues la climatología es lo que es, o también puede hacer frío o llover, como nos puede hacer mucho calor, es decir, bueno, pues siempre es una buena opción y lo agradecen, ¿no?, las familias, cubrimiento de ciertos elementos, ¿no?, como parques infantiles. En este caso, la plaza, el barrio de Zuazo, hay un proyecto para conocer, ¿no?, la viabilidad del cubrimiento, ¿no?, de esta plaza. Es una demanda de los propios niños y niñas del barrio, porque hablábamos antes, pero es que es así, tiene que ser, ellos son nuestro futuro y la ciudad también tiene que adaptarse a sus necesidades. Y además ellos lo explican muy bien, dice, oye, no solo para que podamos jugar cuando llueve y también cuando hace mucho sol. Y es verdad que con esto del cambio climático, las dos cosas... 40 grados o nos caen chuzos de punta. Las dos cosas nos pasan, ¿no? Bueno, pues es un proyecto, como te decía, de ir extendiendo esta red de equipamientos por los diferentes barrios de Baracaldo, porque esas plazas que tenemos en cada barrio es como la vida que late en el barrio, es donde la gente se junta, donde comparte, donde convive, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, tener espacios en los que nos invite a compartir y a estar juntos y juntas. Este sería el número 13, efectivamente hemos encargado el proyecto para que nos diga cómo debería hacerse y cuánto costaría para ponerlo en marcha. Cada uno que hacemos es distinto porque se adapta a cada zona para intentar minimizar el impacto y también para que sea diferente, porque a los chiquis les gusta cambiar de uno a otro y ir viendo, ¿no? Y tenemos ahora de verdad que importantes equipamientos para los más jóvenes baracaldeses, ¿no? Estamos ahora también con las obras del cubrimiento de la Sesarre, unos columpios que también se utilizan mucho. Estamos con el proyecto también en contratación del cubrimiento del Andabeco. En el Jardín Botánico, muy cerquita de donde vives tú, tenemos también un proyecto muy bonito. Ese es, además de renovar los columpios, se va a ver una novedad, que es que vaya a ser de agua. Yo creo que se trata de que la ciudad esté preparada para las necesidades de nuestros chiquis, que son nuestro futuro. Y fíjate, el primer parque cubierto se inauguró cuando yo llegué a la alcaldía en el 2015, ya vamos por el número 13, y yo creo que ese es un compromiso que tenemos, ¿no?, dando a los barrios de todos estos equipamientos que son tan necesarios y que hace que, de hecho, tú pasas por cualquiera de los columpios que hay, como uno que tenéis aquí muy cerquita de la Lube, y ves siempre muchísimas familias. Al final son esos, son espacios donde convivir, ¿no? Y en Baracaldo, que somos muy de calle, muy de hacer vida en la calle y en nuestro barrio, me parece que son equipamientos muy, desde luego son muy utilizados siempre. Sumando estos equipamientos, las obras de, por ejemplo, en el parque cubierto en Burguita empiezan ya, ¿no, Amaya? Empiezan ya, sí, tenemos unos cuantos, como te decía, importantes. Ese además es muy utilizado no solo por los niños y niñas del barrio, sino porque además tenemos muy cerquita también el Polideportivo de la Sesarre, donde se acercan muchas familias. Es un espacio también pues para ir teniendo espacios de esparcimiento. Y además yo creo que a los niños y niñas también les gusta ir cambiando, y cada día hay a uno y son diferentes, cada uno tiene elementos distintos, tienen alguna peculiaridad. Por ejemplo, el último de Retuerto tiene unas mesas para jugar en el exterior también cuando se puede. Bueno, intentamos que tengan un toque diferente, ¿no? Pues Amaya, seguiremos informando, como se suele decir, todas las novedades, siempre lo contamos aquí en Tele7. Mañana nos veremos en Santa Águeda, disfrutando de esa subida ya tradicional, tan arraigada, como decimos, con nuestros cordones, amblar, rosquilla. No va a faltar nada, ¿no? De nada. Nos llevamos de todo. Seguro vale. que habrá un poco de todo. Además, yo creo que ese recuerdo de cuando bajaban a Titi y a Mama de Santa Águeda y te venían con las rosquillas estas típicas que antes decían Susana y Coro, las estaba escuchando, pues son tradiciones como muy nuestras, ¿no? Y son días muy chulos, muy bonitos, y además, bueno, es una forma estupenda también de disfrutar de un entorno maravilloso, animar a la gente también que se acerque a dar una vuelta por las escuelas de Alarrazábal, esas escuelas de Barriada que también son parte de nuestra historia y que estarán abiertas tanto mañana como el domingo para que las podamos disfrutar. Y luego que hay fiestas en Castresana, que hay parte cultural y parte lúdico-festiva, que también se pasa muy bien, ¿eh? Pues mañana nos veremos, estaremos un ratito también en la misa, que siempre también cubrimos. Bueno, pues que mañana vamos a tener ahí el equipo dispuesto a disfrutar de la subida de Santa Águeda y hablaremos de fiestas de Castresana, ¿eh? Mañana nos comentas un poquito. Bueno, nos tomaremos un chacolí de zubileta, que venga, yo creo que también es parte de la tradición, Yo ¿eh? creo que sí, yo creo, como no cojo el coche, que es broma. Amaya, es que ricasco, como siempre, un placer, nos vemos mañana, Villararte. Bueno, nos vamos al Consejo de Gobierno vasco, también se ha celebrado esta misma mañana y en este caso escuchamos a la portavoz María Barrechena, donde ha hablado del incremento de un 37% en el tráfico del principal portal del Gobierno vasco, la web euskadi.eus. Según ha explicado la propia portavoz, durante el año pasado 2024 esta página web ha tenido más de 160 millones de visitas. Ha indicado que la mayoría además proceden no solamente de Euskadi y del Estado, sino también bueno, pues de Estados Unidos, México y los Países Bajos. Sin duda, bueno, un buen balance, como decimos, de la consulta de la página web del Gobierno vasco, con consultas además muy variadas, con diferentes temas, que es euskadi.eus.
Hoy, como consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, he trasladado al Consejo de Gobierno datos de uso de la comunicación telemática para relacionarse con nuestra Administración por parte de los ciudadanas y de los ciudadanos. Durante el 2024 se ha incrementado un 37% el tráfico en el principal portal, es decir, en el portal euskadi.eus. Han sido 73 millones de sesiones, 164 millones de páginas visitadas, 20 millones de usuarios únicos anuales y al día 250.000 usuarios. Estos son algunos de los datos que he trasladado hoy al Consejo de Gobierno. La mayoría de las visitas producen de Euskadi y del Estado, 68 millones de visitas. Y seguido a mucha distancia también tenemos visitas de parte de Estados Unidos, de México o incluso de los Países Bajos. Es relevante que más de la mitad, que el 54% de las consultas ya se realizan o las realizamos a través del teléfono móvil. ¿Y cuáles son los servicios que más utiliza la ciudadanía? Pues son Nire Carpeta y el traductor neuronal. Estas son unas de las aplicaciones más utilizadas. Como ya saben ustedes, acercar y facilitar la relación de las personas con nuestra Administración es uno de los objetivos de este Gobierno para la legislatura. Por una parte, vamos a seguir reforzando nuestra apuesta por la Administración electrónica, pero sin dejar de dar la atención presencial, con cita previa y sin cita previa. Nos hemos comprometido a compaginar esta apuesta tecnológica repensando y reforzando la atención presencial. Queremos crear espacios donde las personas se sientan cómodas y puedan realizar cualquier gestión presencial con las administraciones vascas. Es un esfuerzo y un compromiso que tenemos tanto el Lehendakari como el Gobierno en este sentido y que pretendemos impulsar durante esta legislatura. Bueno, y también ha informado la propia portavoz, como el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Azpeitia han firmado hoy mismo un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la información y asistencia a la ciudadanía en el acceso a la vivienda protegida y alojamientos dotacionales. Este acuerdo, dice la propia portavoz, pues se permitirá gestionar de manera más eficiente las inscripciones en el registro de solicitantes de vivienda protegida, en Etxebide, y garantizar que las personas interesadas puedan acceder a la orientación necesaria para participar en los procesos de adjudicación. En este momento, además de, en este caso se ha firmado con el Ayuntamiento de Azpeitia, pero en este momento se están tramitando convenios similares con Bermeo, Basauri, Urretxu, Zumaia, Gorbeialdea, Getxo, Zarautz y Bilbao. Estos convenios, se añade, reflejan el claro compromiso del Ejecutivo vasco para garantizar que todas las personas tengan acceso a esta información y los recursos necesarios para ejercer ese derecho a una vivienda digna. Además, también ha informado que el Gobierno vasco ha autorizado una partida de 30 millones de euros destinada a la prestación económica de vivienda con el objetivo de atender el aumento de solicitantes que requieren de esta ayuda para el acceso a una vivienda digna. También ha informado de la aprobación de un aval de 25 millones de euros a la entidad financiera Luzaro ante el Banco Europeo de Inversiones. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Azpeitia con el objetivo de acercar los servicios de Etxebide a los municipios. Queremos facilitar el acceso a la información a las personas interesadas. En este momento, además de Azpeitia, también se han tramitado ya o se están tramitando convenios similares con Bermeo, Basauri, Urretxu, Zumaia, Gorbeialdea, Getxo, Zarautz o Bilbo. Estos convenios permiten a los ayuntamientos acceder a las aplicaciones informáticas necesarias para gestionar el registro de solicitantes de vivienda protegida. De esta manera se puede proporcionar una información mucho más cercana y de calidad a las personas interesadas en el servicio. En paralelo, el Consejo de Gobierno hemos autorizado también una partida de 30 millones de euros destinada a la prestación económica de vivienda, con el objetivo de atender el aumento de solicitantes que requieren de esta ayuda para el acceso a una vivienda digna. La necesidad de vivienda asequible es una prioridad y esta inyección de recursos va a permitir atender a más familias que dependen de esta ayuda para costear su alquiler. Y por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de un aval de 25 millones de euros a la entidad financiera Luzaro ante el Banco Europeo de Inversiones.
Esta línea de crédito está destinada a apoyar a las pymes de Euskadi. Se les quiere facilitar financiación para los proyectos de inversión, aparte de las vías de financiación adicionales que ya se ofertan tradicionalmente. Este va a ser pues, un recurso adicional que van a tener las pequeñas y medianas empresas de Euskadi. Lusaro es una entidad financiera participada en casi un 18% por el Instituto Vasco de Finanzas. Esta vía de financiación se materializa en la concesión de los denominados préstamos participativos, que son préstamos a largo plazo con un coste variable que está vinculado en parte a los beneficios obtenidos por la pyme beneficiaria de este préstamo. Bueno, y tenemos al otro lado a Isabel Delez, presidenta de la Asociación Long COVID Euskadi. Isabel, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, Arrastión. Isabel, gracias por atendernos. Es siempre un placer verte y escucharte. Isabel, porque, bueno, tenemos, ¿no? Queríamos comentar contigo en representación de todos los bueno, pues, miembros, ¿no? De la Asociación Long COVID Euskadi y de las personas que seguís padeciendo ese COVID persistente. Y es que la noticia, también lo contábamos aquí, lo decía el otro día el consejero de Salud, Alberto Martínez, la puesta en marcha este mes de febrero de una nueva unidad de COVID persistente de Osakidetza. Es decir, Isabel, vamos dando pasos, se están dando cuenta de que existe ese COVID persistente, long COVID, y se abre un poquito, ¿no?, esa cierta esperanza, ¿no?, esa luz al final del túnel con esta nueva unidad. En principio solamente va a ser a nivel Vizcaya, en el hospital de Basurto, pero luego se pondrá también en marcha en Áraba y en Guipúzcoa, otras unidades. ¿Cómo lo habéis recibido la noticia, Isabel? Bueno, pues ojalá, gracias por dar aquí, darnos ese espacio para poder hablar de ello también. Y lo recibimos, contentos, como se tiene que recibir las cosas así nuevas, y si son para reconocimiento un poquito más amplio de la enfermedad. Pero bueno, voy a reiterarme en lo que estoy diciendo estos días, también con mucha cautela, con un poco de precaución, para no lanzar enseguida campanas arriba al cielo y decir, ya lo hemos conseguido todo. No, queda todavía mucho camino por andar, aunque por algún lado se empieza. Entonces, bueno, desde Long COVID Euskal Herria, que es como se llama la asociación, no Long COVID Euskadi, sino Long COVID Euskal Herria, para no dejar fuera ni a Nafarroa ni a Iparralde. Entonces, lo hemos recibido, pues eso, por lo menos, algo, por lo menos tenemos esa ilusión de decir, vamos a ver cómo va a echar a andar esto, a ver qué pacientes vamos a ir y si hay sitio para todos y para todas y de qué se trata esto. Claro, Isabel, porque lo comentaba el propio consejero, que es lo que ahora, claro, a ver cómo son esas valoraciones, porque esta nueva unidad, como decimos, empieza unidad multidisciplinar, ¿no?, a cargo del Servicio de Neurología y Enfermería, empezará, ¿no?, en el Hospital de Basurto, luego, como decimos, Áraba, Guipúzcoa, entre otras unidades, y dice que atenderá a pacientes con casos graves y complejos. Es decir, claro, Isabel, ahí es donde dices, bueno, ahí voy, muy bien. Ahí es resaltar de, bueno, pacientes con casos graves y complejos. Claro, ¿quién determina esto? Porque para un profesional igual un caso grave puede ser una manera y el no poder trabajar, el no poder tener una vida normal, aunque para ellos no sea grave, para vosotros es claro, es grave y complejo, es decir, no podéis desarrollar vuestra vida diaria, es decir, claro, hay este apunte, que es lo que tenemos, lo que estabas comentando, Isabel, lo tenemos también nosotros apuntado. ¿Qué es eso de grave y complejo? ¿Cómo se determina, no? Claro. Eso precisamente es lo que nos da un poquito, lo que hace que tengamos esa especie de reticencia, de recelo, de decir cómo se va a organizar esto, porque claro, anunciarlo es lo más fácil, anunciar y decir va a haber esto, pero ¿qué va a ser esto? En realidad, porque casos graves y complejos en cuanto a la enfermedad son todos, o sea, no se puede hablar de que, claro, si grave y complejo lo comparas con una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital en la UCI, probablemente nadie es grave y complejo, pero no con esta enfermedad, con ninguna. Pero claro, entonces ninguna enfermedad crónica sería grave y compleja, porque como has sobrevivido y estás aquí, al final no eres grave y complejo, pero es que precisamente la enfermedad es precisamente porque es grave y compleja, por lo que estamos 5 años peleando y los que te rondaré, morena, que se suele decir. Entonces, al final,
quiero decir, todos nuestros casos son graves y complejos. Precisamente por eso nos encontramos en este punto y supongo que por eso cuesta tanto hacer secciones, consultas, áreas, unidades multidisciplinares, dependiendo de neurología y con el resto de especialistas, que además todos esos especialistas tienen que estar formados y formadas. ¿Cuándo se les da la formación para echar a andar, si todavía no la tienen, para echar a andar esta sección multidisciplinar, que es así como se ha anunciado? Entonces, ahí es donde nace nuestra preocupación de decir, ¿cómo va a ir todo esto? ¿Cómo va a rodar? Y teniendo en cuenta también, sobre todo, que ningún paciente ni ninguna paciente está registrada como tal, que no hay ese cómputo, no se ha contado cuántas personas ni están registradas las personas enfermas, y dentro de las personas que sabemos que estamos enfermas es que encima hay algunas que tampoco tienen todavía el diagnóstico, con lo cual eso es lo que es complejo, más que los casos nuestros, porque los casos sí, todos son graves y complejos, entonces elegir quién va y quién no va es complicado. Sí, por eso digo que el anuncio está muy bien. Y claro, ¿cómo no nos vamos a ilusionar? Pero es que sabemos por dentro cuáles son todos los entresijos de lo que estamos pasando, de esta enfermedad, de cada paciente, de los problemas con los que nos encontramos día a día, en las consultas, en el hospital, en cualquier institución, en el INS, en la calle, porque en la calle seguimos recibiendo muchas veces algún golpe bajo de alguna persona. Y entonces decimos, ¿cómo va a ir esto? ¿Cómo va a echar a andar? ¿Cómo? Isabel, entonces ahora, que bueno, porque va a ser ahora, ya lo anunciaba, la segunda quincena de febrero se va a empezar a valorar estos casos, a ver cómo valoran graves, complejos, y a partir del 26 de febrero se citará ya a los pacientes de forma presencial. ¿Vosotros cuáles son los pasos a seguir? Porque ya sé, me consta, ya nos conocemos desde hace un tiempo, Isabel, que no vais a parar, que bueno, estáis a la espera, que sí, es una buena noticia, pero no nos podemos quedar aquí. ¿Cuáles son los pasos que vais a dar? No sé si vais a seguir manteniendo reuniones, que vais a hacer un poquito como asociación. De hecho seguimos teniendo reuniones porque ayer mismo estuve en el Parlamento. Quiero decir que el anuncio de esta consulta o unidad no es óbice para que siguiéramos haciendo nuestras reivindicaciones en los lugares donde tocamos la puerta y nos abren. Ayer mismo, pues en el Parlamento en Gasteiz, para seguir diciendo que bueno, que seguimos teniendo muchos problemas en nuestro día a día, que todos los problemas no son solo con Osakidetza, sino que también son con el INS, porque evidentemente va todo unido, es como eslabones de la misma cadena, al final todo tiene su curso, y si una cosa va mal, van mal todas. Entonces, claro, la solución no es solo esta consulta, son más cosas y cómo se va a organizar, con lo cual nosotros seguiremos en nuestra línea de mantener reuniones con quien sea y como sea. Pues Isabel, seguimos en contacto, ya sabéis que cuando queráis siempre cualquier cosita hacemos entrevista, tenemos esa intervención y en lo que podamos ayudar pues siempre estamos ahí al otro lado. Isabel, cuídate mucho, un beso enorme, Musu. Bueno, continuamos en las tardes de Tele7 y como es menester y siempre que nos contactan, nosotros evidentemente respondemos, porque llevamos muchos años, yo creo que casi desde que llevo en Tele7, que el otro día me recordaron que son casi 20 años, estamos colaborando con Manos Unidas en sus diferentes campañas, para hablar de la campaña de este año y estos días importantes y lo que nos ocupa, y además con también un invitado muy especial. Primero damos la bienvenida a la delegada de Manos Unidas en Bilbao, Reyes Villanueva. Reyes, buenas tardes, bienvenida, un placer. Hola, buenas tardes, Susana. Siempre contando con vosotros y viceversa. Lo has dicho muy bien, porque todos los años nos aceptáis aquí muy bien, nos dais la oportunidad de dar a conocer la campaña de Manos Unidas, que este año es la número 66. 66, ni más ni menos, y siempre que lo necesiten seguiremos hablando de estas campañas con nuestro invitado Anthony Rejan, es misionero carmelita, que bueno, pues ha trabajado, ¿no? y con diferentes proyectos en la India, ahora mismo está aquí en Bilbao y en este caso en los estudios de Tele7 para contarnos esos proyectos. Anthony, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Un placer.
Gracias. Gracias, Anthony. Bueno, Reyes, como comentas, 66 campaña de Manos Unidas, en este caso compartir en nuestra mayor riqueza, pidiendo esa colaboración de todos y todas para acabar con una de las mayores lacras todavía del mundo actual, que es el hambre y la desigualdad. Reyes, fíjate, en 2025 todavía tenemos que hablar de diferentes partes del mundo que pasan hambre y donde hay, los contará Anthony, esas desigualdades de pobres a más pobres todavía. Efectivamente. Tú lo has dicho que en el siglo XXI donde vivimos ahora, cuando vivimos ahora, es casi impensable que pueda haber estas diferencias tan abismales, porque son dos mundos totalmente distintos y muy injustos, porque unos tenemos todos y otros no tienen nada, la verdad. Pero bueno, gracias a estas colaboraciones que hacen, que lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los socios que colaboran con Manos Unidas aportando mensualmente o trimestralmente o cuando quieren ellos unas cantidades de dinero, podemos hacer los proyectos en estos países. Como nosotros somos una ONG de desarrollo, se hace principalmente pues, hospitales, escuelas, pozos de agua, cosas que, lo que decíamos antes, que parece mentira que no existan, pero que hace falta ponerlas allí para que tengan una vida un poco mejor. Es el caso de Anthony, estos proyectos en la India, trabajando con los Dalits, que son los intocables, los miembros más pobres del sistema de castas que imperan en la India, ¿no, Anthony? ¿Cómo es esa realidad? Cuéntanos. Bueno, en la India tenemos 7 provincias de los carmelitas, una de ellas es Tamil Nadu. Vengo de esta tierra, de Tamil Nadu. Allí, antes de contar lo que hacemos con Manos Unidas, conviene conocer un poquito el contexto, ¿no? En el que estos proyectos realizaron, ¿no? Todo el mundo sabe que la India es conocida por su pluralidad. Las lenguas, muchas culturas y varias etnias, etc. Pero al mismo tiempo la taxonomía de la gente o la estructura de la sociedad es una realidad destructiva para la promoción de la vida humana y no la encontramos en otros países. Es una peculiaridad de la India. Se trata del sistema de castas, ¿no? La estratificación de la gente por el nacimiento. Entonces, sin entrar en detalles, una forma más sencilla para entenderlo es que de una jerarquía binaria, una desigualdad graduada, que relega a una parte de gente a ser impíos, impuros y también inferiores, y al mismo tiempo a otros ser santos, puros y superiores. Y entonces, en esta jerarquía desigual y graduada además, la comunidad más excluida de la vida corriente es la de los Dalits. Los últimos de la sociedad, los descartados, ¿no? Han caído víctimas de muchas cosas, de sociocultural y económica y cosas así. Su nivel de estado más bajito. Sí. ¿Y cómo trabajáis ahí? ¿Cómo trabajan no solo con los proyectos de Manos Unidas, con estas personas que, como comentas, no tienen absolutamente nada? Sí. Anthony. En nuestra provincia tenemos una opción preferencial para los Dalits, ¿no? Siempre en nuestras parroquias trabajamos con ellos. Tenemos 10 parroquias, de las 10 parroquias, solamente la población que tenemos es Dalits. Aunque en todas las parroquias hay población de los Dalits, pero exclusivamente 7 parroquias son de Dalits. Entonces, con Manos Unidas hemos trabajado por lo menos con 4 proyectos, tal como un centro de formación profesional para los jóvenes,
un internado para niños, también un centro de rehabilitación para las mujeres, a quienes dan el conocimiento de la imprenta y de la computación con el fin de su empoderamiento, y una escuela primaria. Esos 4 proyectos hemos hecho allí por mediación de Manos Unidas. Con lo cual es importante, lo que está comentando Anthony Reyes, el que pongamos nuestro granito de arena, colaboremos con Manos Unidas, porque revierte, llega, en este caso, no ayudando con estos proyectos, ayudando a los jóvenes, ayudando a las mujeres, ayudando, como decimos, ¿no? Bueno, pues a los Dalits. Es importante sumar esfuerzos todo el año. Ahora hablamos de esta campaña en concreto, ahora comentaremos los días clave, Reyes, pero todo el año, para que llegue esa ayuda, porque llega, vemos cómo se hace realidad a través de estos proyectos. Sí, la verdad que ahora es cuando Manos Unidas está más visible, porque es la campaña y toda la recaudación de este fin de semana en las parroquias va a ir para Manos Unidas, ya lo dirán en las parroquias, para los proyectos que hacemos en los países como en la India. También se trabaja en otros países que están en África, en América Latina, en Asia. Y todos estos países, Anthony nos ha contado 4 proyectos que, lo que decíamos antes, que parece mentira que haya que poner todavía hospitales, escuelas que no tengan esta gente. Esto es lo básico para poder tener una vida digna. También me gustaría, yo como he hablado antes con Anthony mientras veníamos y estábamos, que él nos dijera qué impacto ha tenido esto que ha hecho Manos Unidas con los carmelitas, porque yo tengo que decir que Manos Unidas es un eslabón entre la gente que da aquí el dinero, entre todos los socios que comparte Manos Unidas, y los religiosos, los misioneros, todos los que están en estos países, que son verdaderamente los que están trabajando in situ, ven todas las penurias, todas las necesidades. Ellos nos mandan proyectos, pues creemos que hace falta una cosa y otra, pero ahora me gustaría que nos contara Anthony qué impacto ha tenido esto en esa región, por ejemplo. Bueno, y hemos podido observar los efectos, ¿no? Positivamente hablando. El analfabetismo y el trabajo infantil ha disminuido razonablemente, especialmente en estas zonas en las que hemos realizado estos proyectos, ¿no? Y hemos visto también a la primera generación que baja a la universidad para estudiar, la primera generación. Las zonas de viviendas han cambiado mucho. Tienen mejores casas con servicios sanitarios, y los programas de generación de ingresos se han convertido en agentes de su propia liberación, y así el rostro de estos lugares en cierta medida ha cambiado. Y también puedo contar, no solo hay cambios de la condición existencial, no solamente eso, hay también cambios en otros ámbitos, digamos, antropológicamente hablando, han descubierto su dignidad humana, ¿no? Y el respeto de sí mismos y su propia imagen. Ciertamente, gracias a Manos Unidas, han podido descubrir, ¿no? su dignidad humana. Fíjate qué importante, ¿no? Como comentaba Reyes y Anthony está comentando, ese impacto, ¿no? Positivo. La gente que ahora que nos está viendo dice, con la aportación que nosotros hacemos desde aquí, todo lo que llega allí, ¿no? Ese impacto positivo tan importante, vital, ¿no? Porque estamos hablando de vidas. Eso es. Otra cosa que quería puntualizar, que lo ha explicado muy bien Anthony, es que Manos Unidas no quiere dar allí cosas, quiere ponerles en el camino de que ellos sepan trabajar, lo que ha dicho él, que tengan su dignidad, porque a nadie le gusta que no son estén... limosnas, ¿no? Exactamente, Reyes, ¿te refieres? Eso es. A nadie nos gusta que nos estén todo el día dando o diciendo pues que no vale. No, nosotros lo que queremos es que la dignidad de la persona, que lo ha dicho muy bien Anthony, que son seres humanos como el resto, que han tenido la desgracia de nacer en un sitio donde no tienen nada, pero poco a poco hay que enseñarles. Manos Unidas se llama Manos Unidas Campaña contra el Hambre, somos así, y las mujeres que lo iniciaron, que fueron unas mujeres de Acción Católica,
querían erradicar el hambre, pero luego se dieron cuenta que para erradicar el hambre había que hacer escuelas, porque sin educación no se puede hacer, porque no es dar de comer, es poner a la gente en su valor y que tengan su estima y que tengan su empoderamiento y que se valgan por ellos mismos, y esa es la idea de Manos Unidas. Entonces, pues lo que hemos dicho, que con un poquito de aquí que nos sobra mucho y nos encanta recoger y tener, pues compartir un poco, que a veces decimos, va, pues por este poquitín no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero muchos pocos hacen un montón. Anthony, ¿vas a estar una temporada aquí o vuelves a la India en breve? Bueno, estoy también realizando unos estudios, entonces voy a quedar aquí unos años seguramente, sí. Importante contar también con la experiencia de Anthony. Sí, siempre todos los años nos gusta traer a gente que lo ha vivido en primera persona, porque si lo vemos en la televisión y sí, durante el tiempo que lo estás viendo, pues te remueve un poco, pero luego al final sales, entras, te pones con tus quehaceres y pues bueno, se nos va enseguida. Pero yo creo que la persona que lo vive y ha nacido allí, porque tú has nacido en esa zona, Anthony, sí. O sea, que lo has vivido en primera persona, sí. Yo creo que tiene más valor que lo que podamos contar nosotros desde aquí. Bien. Pues Anthony, un auténtico placer, gracias. Muchas gracias por venir al programa. Reyes, como siempre, contáis con nosotros no solamente los días de la campaña, que recordemos, el fin de semana es la recogida, ¿no?, en las parroquias sí. Y ya para Manos Unidas, sino cualquier momento del año, sabéis que tenéis las puertas abiertas siempre. Pues un millón de gracias, Susana. Gracias, aquí estaremos. Como siempre. Un placer, Reyes. Anthony, un placer. Vale. Gracias. Nos tenemos que marchar, no tenemos más tiempo. Recordamos que nos pueden seguir también en nuestra repetición, que tenemos siempre entrevistas invitados que es una auténtica maravilla, y colaboradores. Y mañana volveremos en torno a las 4 de la tarde en directo en las tardes de Tele7. Cuídense. Lo dicho, mañana día de Santa Águeda, por cierto, Anthony. Mañana día de Santa Águeda también. A las santas se le puede pedir, Reyes, le pedimos algo a Santa Águeda, que nos dé mucha salud y seguir trabajando para Manos Unidas. Exactamente, y que toda esta pobre gente tenga un porvenir mejor. Exactamente, pues a ella nos encomendamos. Mañana día de Santa Águeda, lo contaremos aquí en las tardes de Tele7, lo dicho, Virarte, agur.